Buenas noches, hermanos y hermanas de televidentes de este canal, Teleaguadas. Estamos aquí y gracias a Dios en esta noche de domingo para acompañar este descanso ya, la noche de domingo que se presenta como un momento de descanso para la mayoría de nosotros y la oportunidad de descansar también nuestro espíritu. Gracias a Socapa, especialmente pues con este proyecto de Teleaguadas que nos permite estar con ustedes en esta noche para un momento de reflexión, como se llama este programa. Mi nombre es Héctor Fabio Ramírez, sacerdote vicario de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá de Aguadas Caldas. Hemos tenido el deseo con nuestros hermanos que nos ayudan a producir este programa de enfocarnos en el método de la lectio divina, la lectura orante de la palabra. Este es el cuarto programa desde que hemos retomado este espacio y les invitamos a consultar los programas anteriores, especialmente los dos primeros, que es donde expliqué con una amplitud el método de la lectio divina, y están en el canal de YouTube, el canal Teleaguadas, Aguadas Caldas. Allí pueden seguirnos y consultar pues, de estos programas que se van subiendo allí, para compartirlos también por redes. Domingo tras domingo queremos compartir la palabra de Dios, precisamente del domingo, que se ha escuchado, que seguramente muchos de ustedes han tenido la oportunidad de escuchar, de leer, de meditar, de reflexionar en las Eucaristías, especialmente el Evangelio, que nos ofrece un acercamiento profundo a la persona de Jesús. Quiero dejarlos en un momento de invocación al Espíritu Santo, que es como el paso cero, el paso introductorio, el paso preparatorio de nuestro método de la lectio divina. Cuando digo nuestro es de la Iglesia, no mío. De la iglesia, este método maravilloso que nos permite el acercamiento y el encuentro con Dios. Así que vamos a escuchar enseguida un canto que se llama Espíritu de Dios, del coro Opus Domini de la parroquia Jesús de la Buena Esperanza en Dos Quebradas, Risaralda. Esto es la diócesis de Pereira. Vamos a escucharlos a ellos. Bueno, aunque con algunas falencias pues, que tenemos ahí del archivo, un poco de sonido, pero el canto es muy significativo y nos ha ayudado a introducirnos en este momento. Recordemos que siempre la invocación al Espíritu Santo pues puede ser muy amplia. Yo estoy ofreciendo en este espacio algunos ejemplos y por motivos de tiempo pues cortos.
pero en nuestra oración personal yo les invito a que sean generosos en esa invocación al Espíritu Santo, que incluso lo pueden hacer de forma espontánea. No tiene que ser con un canto ya elaborado ni con una oración ya elaborada. Si tienen la oportunidad, el don, la gracia de elevar esa oración de manera espontánea al Señor, háganlo. Recuerden que conectamos primero con el Espíritu Santo, pues Él es el autor principal de la Sagrada Escritura y es lo que nos interesa precisamente en este momento meditar, ¿no? Quiero hacer una referencia corta al Evangelio de San Lucas, al evangelista San Lucas. Recordemos, lo había dicho creo que en el segundo programa, de Jesús tenemos 4 testimonios y eso nos da la seguridad de los evangelios mismos, que en distintos contextos, distintas personas hicieron referencia al mismo acontecimiento, así haya imprecisiones de unos con otros. Y hay 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que se parecen muchísimo. Y estos se conocen como evangelios sinópticos. De hecho, Lucas, en la introducción de su evangelio, cita que ha recurrido a fuentes conocidas, es decir, al evangelio de Marcos, que fue el primero que se escribió, y seguramente conoció también algo de la escritura del evangelio de Mateo, y de allí también se fundamenta, con toda la novedad que tiene Lucas, que fue un discípulo de San Pablo. Además, recordemos que es como una obra en 2 tomos tiene Lucas. El Evangelio que conocemos como Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, que también es escrito por él. O sea que en una primera parte, diríamos, como una saga, se diría en estos tiempos, ¿no? En 2 momentos. Una saga sobre la vida de Jesús y la Iglesia. La primera parte entonces está haciendo referencia precisamente a la vida de Jesús desde su nacimiento, y es Él quien lo registra con más precisión, hasta su muerte y resurrección. En la segunda saga, el segundo momento, el segundo tomo, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, registra desde el momento de la ascensión y el desarrollo de toda la vida de la Iglesia, de las primeras comunidades cristianas, desarrollando especialmente la vida de Pedro y de San Pablo. Algunos datos que seguramente iremos compartiendo poco a poco de este evangelio, que es el evangelio dominante en los domingos de este año. Creo que ya haremos más adelante seguramente un programa especial sobre algo que se llama el año litúrgico o ciclo litúrgico, para entender un poco cómo es que se ha organizado providencialmente y maravillosamente estas lecturas, cómo se han organizado, con un objetivo que podemos decirlo desde ya, que podamos conocer durante el transcurso de un año la persona de Jesús, quien es juicioso y hace este seguimiento, quien nos va a acompañar en una continuidad de estos programas, seguramente que va a ir creciendo en el conocimiento de Jesús a través de la Sagrada Escritura. El evangelio que se nos propone entonces para este domingo, que se conoce como el domingo 15 del tiempo ordinario, esto es lo que explicaremos después, estos términos que pueden resultar un poco extraños, que el tiempo ordinario, que el tiempo pascual, que cuaresma, que adviento, que Navidad. Bueno, estamos en el tiempo ordinario, el domingo número 15, se nos propone un texto supremamente bello, que seguramente es muy conocido, un pasaje de la Sagrada Escritura, que es conocido como el Buen Samaritano. Está en el libro, precisamente, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Hoy queremos ayudarnos de un proyecto que se llama Jesus Film, que precisamente tiene distintos apartes de la vida de Jesús, y vamos a ver el Evangelio allí dramatizado en este momento para que podamos interiorizar. Y una vez veamos el video, pues haré la lectura también. Entonces, miremos el video. ¿Qué debo hacer? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que entienden? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas
y toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien dicho, si haces eso, vivirás. ¿Y quién es mi prójimo? No los soldados. Ni el César. Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo lo rodeó y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión. Se acercó a él, lavó sus heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió a su cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente el samaritano sacó 2 monedas, se las dio al encargado y le dijo: «Cuida a este hombre y si gasta más, yo se lo pagaré cuando regrese». ¿Cuál de ellos 3 te parece que fue el prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El que tuvo compasión de él. Pues ve y haz lo mismo. Muy bien, ya vemos pues estos medios cómo nos ayudan a poder tener la imagen. Eso nos ayuda incluso al último paso, que es la contemplación, el paso número 4. Porque si yo tengo imágenes, logro como entrar allí en la escena. Eso le llamó San Ignacio de Loyola la contemplación. Pero seguimos en este paso 1. Nos hemos apoyado en el video, pero estamos en el paso 1, que es la lectura, porque sí quiero hacer la lectura también. Y quiero presentarles esta Biblia como tan jovial, tan especial. Se llama la Y-Biblia. Ya les había dicho que yo quería traer distintos instrumentos a este espacio como para familiarizarlos con las distintas posibilidades que tenemos dentro de nuestro credo cristiano católico. La Y-Biblia hace parte de un proyecto que se llama el Yucat, que traduciría tu catecismo. Y es un proyecto especialmente para jóvenes. Digamos que esta Biblia tiene algunos pasajes principales, no está totalmente, sino algunos pasajes principales. Voy a leer entonces de la Y-Biblia, como se conoce, el pasaje entonces que hemos visto. Del Evangelio según San Lucas. Y entonces un doctor de la ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?». Jesús le preguntó a su vez: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?». Él le respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo». «Ha respondido exactamente», le dijo Jesús. «Obra así y alcanzarás la vida». Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: «¿Y quién es mi prójimo?». Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: «Cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver». ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los bandidos? «El que tuvo compasión de él», respondió el doctor. Y Jesús le dijo: «Ve y haz tú lo mismo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, recuerden que en este primer paso, todavía estamos en el primer paso, que es la lectura. Por eso el método se llama Lectio, lectura.
divina de la Biblia, de la palabra de Dios, de la palabra divina. Y en este primer paso deberíamos releer y tratar de entender algunos términos que pueden resultar incluso confusos. Por ejemplo, aquí nos habla de un doctor de la ley. No podemos pensarlo en los términos de doctor nuestro hoy, que normalmente pues es un médico, ¿no? Este es un doctor de la ley. También otras traducciones van a decir un escriba, o otra traducción puede decir un legista. Todos estos términos serían lo mismo para designar una persona experta en la Sagrada Escritura en ese tiempo. En el tiempo de Jesús, ¿cuál era la Sagrada Escritura? Lo que para nosotros hoy es el Antiguo Testamento. O sea, los primeros 5 libros que se conocen como el Pentateuco o la Torá, y todo el desarrollo de los Salmos y los profetas, lo que es para nosotros en general el Antiguo Testamento. Ese era un doctor experto en esa ley, la antigua ley, que es el que interroga a Jesús. Parece haber malicia allí, parece haber malicia en la interrogación. Pero explico también el término, aparece un término, bueno, sacerdote, también hay que entenderlo en los términos de la antigua ley, esos antiguos sacerdotes del Antiguo Testamento. Pero ciertamente parecido a lo que sería en parte el sacerdocio de este momento. Y un levita, también el levita, hacía parte del pueblo sacerdotal, el pueblo encargado del culto dentro del pueblo judío, como una tribu, la tribu de Leví. Los levitas eran los encargados, los judíos nacieron en 12 tribus y una de ellas era Leví, uno de los hijos de Jacob. Los levitas encargados entonces del culto. Ahora sí, esto es lo que hemos escuchado. Vamos a entrar al segundo momento para lanzar algunas ideas con respecto a esta lectura. El segundo momento de la Lección Divina, recuerden que es la meditación o la meditación que nos conecta muy bien con este programa que se llama Momentos de Reflexión. Como veríamos entonces, el segundo momento es el momento de reflexión. Tenemos entonces así, hermanos, la propuesta de Jesús para este pasaje y para este doctor que lo interpela. Decíamos que en parte parece haber cierta malicia, puede haber cierta soberbia, con el deseo de hacer caer a Jesús con este tipo de preguntas. Jesús lanza esta parábola para interpelar precisamente a este doctor de la ley. La parábola nos hace referencia a 3 tipos de personas ante el acontecimiento de una persona que ha sido herida, que ha sido atropellada y que ha sido asaltada en el camino por bandidos. Inicialmente pasa un sacerdote que se supone que, como lo vimos en el video también, da un rodeo. Se supone que él debió haber atendido a esa persona en un gesto de caridad, pero simplemente se preocupó seguramente solo de ir a su culto, olvidándose como de la dificultad de esta persona que estaba tirada en el piso. Lo mismo ha sucedido con el levita, según la historia que nos cuenta Jesús. El levita también da un rodeo, como lo dice el Evangelio, como lo hemos visto también en el video, que también pensaría uno que por su cercanía al culto, por su formación religiosa, debería ser muy sensible al dolor de los hermanos, pero no ha sido así. Es la parábola que lanza Jesús y de la cual queremos hacer también, sacar nuestras conclusiones y reflexionar un poco. La tercera persona es un samaritano, este término que también necesitamos explicar en este momento. Los samaritanos normalmente eran personas lejanas de los judíos. Una zona cerca, Samaria, una zona, o Samaria también se puede decir, que lindaba con Judea, para nuestro contexto serían como departamentos, por decir Caldas, Antioquia, así, zonas así. Y digamos que esta sea Judea, que nosotros somos los judíos, y que Antioquia es Samaria.
y que hay una confrontación entre ambos, como que no se quieren. Eso es lo que sucedía en ese tiempo. Samaritanos y judíos no se querían. Entonces, Jesús, siendo judío, lanza dentro de su parábola, digámoslo en nuestros términos también, como un piropo hacia los samaritanos, como que les coquetea con esta parábola, porque dice que un samaritano que venía de viaje, un comerciante y que venía de viaje, sí fue el que, viendo ese hombre, se bajó de su cabalgadura, es decir, se bajó de su caballo y se puso a atender a esta persona herida de manera muy generosa. Le vendó las heridas, hay unos detalles especiales ahí, que regó aceite, que era como cubrían las heridas en ese tiempo, las vendó, lo montó sobre sus hombros, lo montó sobre su cabalgadura y se fueron, y lo dejó en un hospedaje, incluso dejando algo de dinero allí, en el hostal donde lo dejó, y diciendo que que volvería en el día siguiente, que si habría que pagar algo de más, lo pagaría. Es decir, Jesús elogia y pone este ejemplo, y luego hacia el final va a ser la pregunta para responder a que quién es el prójimo ahí, quién ha actuado como prójimo en esa parábola. Ciertamente el doctor de la ley lo va a decir, el último, el samaritano, aquel que se acercó. Aquel que se acercó es el que ha actuado y que se ha reconocido prójimo, y que ha reconocido en el otro el prójimo, el próximo, el más cercano al cual estoy llamado a hacer la caridad. La invitación, por supuesto, es esta, ¿no? En el sentido de que estamos en el contexto ahí, como empezábamos meditando el Evangelio, de el mayor de los mandamientos. Así empezaba el Evangelio que estamos meditando en este domingo. ¿Cuál de los mandamientos es el principal? Ciertamente, amar a Dios y al prójimo. Por eso la pregunta del doctor de la ley, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús lanza esta parábola para que nosotros entendamos quién es nuestro prójimo. Aquel que está más cercano y especialmente que está más sufriente y más dolido. Aquel que está viviendo con más intensidad el sufrimiento y que de pronto nosotros tenemos cerca, muy cerca, y que hacemos rodeos, no nos acercamos, sentimos que esto nos va a quitar tiempo, nos va a quitar recurso económico, va a implicar complicarnos, y entonces por eso evadimos comprometernos. El ejemplo a seguir, por supuesto, va a ser el de este buen samaritano que se acerca y que con mucha generosidad entrega todos sus bienes a esa situación, su tiempo, su salud, sus esfuerzos, su dinero, su interés, y que no deja la cosa así, sino que la proyecta. Él quiere saber que finalmente la persona que ha sido herida y que ha sido lesionada pueda terminar bien, de sanar bien. Creo que este es el ejemplo a seguir y por lo menos desde el Evangelio, acercarnos, no alejarnos, porque la tentación siempre va a estar en alejarnos, no en acercarnos. Es la tentación que yo evado. Hay una dificultad de una persona, hay una dificultad en la calle y yo tiendo a alejarme, como que siento que me quita tiempo, como que de pronto esto me va a implicar también o desplazarme o invertirle tiempo, escucharlo demasiado tiempo, o invertirle incluso recurso económico, y entonces evado la situación. No, Jesús nos invita precisamente a que nos hagamos prójimos, es decir, próximos, como lo diría el Papa Francisco. Vamos a proponer un momento tercero de oración a partir de esta palabra, y hoy también tendremos como el cuarto momento de contemplación de manera muy sencilla. Vamos a hacer este cuarto momento de oración para que le pidamos al Señor precisamente este tercer momento que le llamamos de oratio, de oración,
y vamos a entregarle en un momentico allí en sus hogares en esta noche. Vamos a pensar, hermanos, un momentico, ¿cuál ha sido mi actitud de pronto en alguna situación difícil de otra persona? La de ese sacerdote del Evangelio, la de ese levita, o ciertamente ya voy madurando mi fe y soy un buen samaritano. Pensémoslo ahí un momentico, y en este momento que le llamamos de oración, le pedimos a Dios Padre que perdone nuestros pecados de omisión. Con frecuencia no pedimos perdón por eso. En los confesionarios no se pide frecuentemente perdón por los pecados de omisión. Le pedimos al Señor en este espacio también, que queremos que sea no solo de reflexión, sino también de oración, que el Señor perdone esa desidia, ese descuido. A veces el vecino, la casa de enseguida, hay dificultades, hay una persona sola, hay una persona anciana, y simplemente nosotros nos quedamos en casa, cómodos, durmiendo, tenemos comida caliente, de pronto aquel anciano, aquella persona no tiene quien le caliente una aguapanelita, porque está encamada, porque está enferma, tiene su dificultad, y nosotros al otro lado de la pared no sabemos nada de esa persona. Esa persona que tenemos al lado es nuestro prójimo, por lo menos para orar por ella. Así que le entregamos al Señor y le pedimos que en esta semana podamos hacernos próximos de los demás. Le entregamos también entonces finalmente nuestro cuarto momento de meditación, de contemplación. Entonces son 4 momentos, ¿no? La lectura, como lo hemos ido viendo también en pantalla. El segundo, la meditación, reflexión. Tercero, la oración, que obviamente yo les invito a que ustedes lo amplíen cuando reflexionen su palabra, cuando tomen la Sagrada Escritura entre sus manos, y al leer y al ir meditando, pues también pueden ir orando. La oración responde a una pregunta que es: ¿qué le digo al texto? Es decir, ¿qué le digo a mi Dios? Porque finalmente el texto es la palabra de Dios, es Dios mismo. Entonces, en la oración la pueden profundizar. Para la contemplación quiero proponerles la última frase que Jesús le dice a ese doctor de la ley, cuando contesta que el prójimo de toda esa historia que él contó es el último, el buen samaritano. Le dice Jesús: ve y haz tú lo mismo. Esta frase es con la que podríamos quedarnos, junto con el video que hemos visto en la primera parte de la lectura, porque las imágenes nos ayudan. Ve y haz tú lo mismo. Esto es lo que deberíamos repetir. Entonces, esta semana, estas horas, esta noche podríamos dejar resonar en nuestro corazón esta frase que nos invita ¿a qué? Precisamente la voz misma de Jesús nos invita a repetir con frecuencia estos gestos de generosidad. Ciertamente que todos necesitamos irnos ejercitando poco a poco. La caridad es la mayor de las virtudes, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 13. La mayor de todas las virtudes es la caridad. Y hay que ir creciendo. La propuesta en nuestra vida humana y cristiana es ir creciendo hasta la talla del mismo Jesucristo, o sea, hasta la talla misma de la caridad. Entonces nos quedamos con esa frase como el momento cuarto de contemplación. Ve y haz tú lo mismo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vivir con mayor generosidad en nuestra vida, en favor y en servicio de los demás. Bueno, hermanos, llegamos a este momento final de nuestro espacio, de momentos de reflexión. Agradecidos con Dios, agradecidos también con este espacio que nos da Teleaguadas para compartir en esta noche de domingo un poco la palabra de Dios. Siempre es un poco. Lo que queremos es inquietarlos para que ustedes vayan a sus Sagradas Escrituras, a sus Biblias, puedan consultar el texto con cierta metodología, y apoyados en esa metodología que ustedes mismos puedan hacer su propia reflexión, su propia
meditación, su propia oración y encontrar su punto de unión, de contemplación con Dios. Les deseamos que sea una semana muy iluminada por esta palabra y enardecida en el deseo de hacer la caridad. Son tantas las oportunidades que se nos presentan en un día si estamos atentos, de actuar en favor de los otros, de ser generosos, de ser buenos samaritanos. No olviden que pueden seguirnos en YouTube, el canal de YouTube de Teleaguadas, Aguadas Caldas, y allí encontrarán los programas anteriores. Les recuerdo volver hacia los 2 primeros programas que salieron el 23 de junio, el 30 de junio. Esos 2 programas fueron los programas introductorios donde el enfoque fue totalmente en el método en sí. Ya estamos entonces en el ritmo de compartir el Evangelio de cada domingo. Que Dios les bendiga y la Santísima Virgen María los acompañe, que puedan descansar fructuosamente en esta noche. Dios les bendiga.